La adoración. La palabra adoración, del latín adoratio o adorationis, traduce una variedad de términos hebreos y griegos utilizados en la escritura para denotar tanto las disposiciones internas apropiadas como las expresiones externas adecuadas involucradas en el reconocimiento y la respuesta al Dios que se revela a sí mismo en la creación, la providencia y la redención como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los conceptos subyacentes incluyen postrarse ante, besar, expresar reverencia y asombro por, honrar la gloria de y servir. Un aspecto fundamental de la enseñanza bíblica es el principio de que toda la creación, tanto visible como invisible, constituye un magnífico templo que refleja el ser y el carácter de Dios, sus virtudes y perfecciones, entre comillas. 1 Pedro 2:9. Y fue diseñada para su gloria. Cada una de sus piezas refleja y despliega de forma caleidoscópica sus atributos a fin de producir adoración. En las regiones celestes, el Dios triuno está rodeado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, cuyo conocimiento y amor por Él los llena de tanta admiración y placer que viven en adoración continua hacia Él. Su carácter como el 3 veces santo y sus obras de creación y redención son el objeto de estudio y el tema de liturgia de estos seres angelicales. Aunque ellos reflejan las perfecciones de Dios, lo hacen como meras criaturas y por lo tanto, incluso los serafines, exentos de caídas y sin pecado, cubren sus rostros mientras cantan el trisagio, Santo, 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 al Señor de los ejércitos, reconociendo que llena está toda la tierra, de la plenitud de toda la tierra es su gloria. Isaías 6:3. Dentro de la creación visible, el Edén constituía un espacio santo, un centro de adoración adecuado para los portadores de la imagen de Dios. Allí la creación inanimada servía como ornamento, expresando la hermosura y la armonía del ser de Dios. En respuesta a esta revelación, todos los seres vivientes, animales y humanos, hallaban su libertad, gozo y propósito en la admiración, la adoración y el servicio a Dios. Entre paréntesis, hay muchos pasajes bíblicos que omito mencionar porque si no va a ser un poco tediosa la lectura. Allí fueron puestos Adán y Eva para ejercer un sacerdocio de todos los creyentes. El lenguaje de Génesis 2:15 se refleja posteriormente en el servicio del tabernáculo. Fueron llamados a vivir una admiración y en armonía con Yahvé, el único verdadero Dios creador y el Señor pactual de Israel. Su culto de adoración consistía en expandir y extender el campo de adoración terrenal. El telos o propósito de su adoración parece haber sido un culto escatológico de consagración en el que toda la tierra sería ofrecida al Señor en alabanza y gratitud. Sin embargo, este propósito se hace completamente evidente solo a la luz de la destrucción y reversión del fracaso del primer Adán, que el último Adán hizo mediante el Evangelio. En su condición de Señor del pacto, Dios es adorado como el Creador, sustentador y Salvador, que revela su ser triuno y se gloria como Padre, y su gloria como Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus obras de creación, en su preservación sobre toda la naturaleza, en su juicio y salvación, en su palabra y, de forma suprema, en su Hijo. De esta manera, la adoración a Él refleja y está fundamentada en su autorrevelación. En particular, el propósito y destino del hombre es adorar a Dios. Esto es una realidad tan profundamente arraigada que la rebelión contra Él no hace sino pervertir y redirigir la adoración, llevándola del Creador a la criatura. Dios debe ser adorado por lo que Él es, por ser el Creador y por su redención en Cristo. Él es uno, y puesto que las tres personas participan en cada uno de sus actos internos y externos,
Él es adorado como uno. Sin embargo, debido a que hay actividades específicas que le son atribuidas a una persona divina en particular, cada persona debe ser también adorada, ensalzada y alabada en este sentido. Por ejemplo, el Padre por enviar a su Hijo para adoptarnos como sus hijos, el Hijo por su obediencia y sacrificio, el Espíritu por aplicar la redención. Por consiguiente, la verdadera adoración no se enfoca en la adoración como tal, sino en el Señor triuno mismo. Es provocada en nosotros por su autorrevelación, es posible solo por medio de Él, y está dirigida hacia Él. El Dios triuno es la condición sine qua non para nuestra participación en la adoración. La produjo una alienación múltiple, entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y la creación y entre el hombre y sí mismo. También lo alienó de las regiones celestiales y sus criaturas. Pero ahora en Cristo estas dos ramas familiares, en la tierra y en el cielo, han sido reconciliadas. Esta adoración finalmente llegará a una completa unidad cuando toda la creación se une en alabanza unificada al Creador. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay indicios de que la adoración terrenal ya es una participación en la adoración unificada del cielo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el liturgos del liturgista en los lugares santos del verdadero tabernáculo, el líder de adoración, tanto de la iglesia celestial como de la terrenal. Estando presente con su pueblo en la adoración, Cristo promueve la alabanza, actúa como mediador en las oraciones ofrecidas en su nombre y también ministra su palabra mediante el Espíritu. Tal adoración está regulada por el carácter de su objeto, tanto en su disposición interna como en sus expresiones externas. En particular, Dios es triuno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la ascensión de Cristo, toda adoración verdadera debe ser expresada en un contexto trinitario. Así, en la comunión con Dios que constituye la adoración, Él es adorado específicamente como el Padre que ha creado, sustentado y elegido a su pueblo, como el Hijo que se encarnó, murió, fue resucitado, ascendió, ahora reina y regresará, como el Espíritu que glorifica al Hijo y nos une a Él en la regeneración y la adopción y que finalmente nos transformará en la glorificación. La verdadera adoración jamás puede ser mónada o unitaria, ya que es imposible acercarse a Dios a menos que sea por medio de la mediación sacrificial del Hijo. Tampoco tenemos las fuerzas para hacerlo sino en el Espíritu. Dios es triuno, así que adoramos al Dios triuno. Las expresiones externas de adoración son impulsadas por nuestro estatus como el amado pueblo de Dios, como hijos que lo llaman Padre, y por la devoción interna. Cada aspecto de la vida debe ser regulado por la Escritura. Todo en la vida es adoración en un sentido amplio. Esta realidad no solo se ve en el mandato de Génesis 1:25, sino de manera específica en el don del día de reposo, que en su naturaleza misma provee un principio regulador para toda la semana, y les recuerda a los hijos de Dios que el principio regulador supremo se halla en su llamado a reflejar a su Padre. Como parte de todo, la adoración corporativa también requiere un principio regulador si ha de llevarse a cabo decentemente y reflejando al Dios de orden. La adoración del hombre caído requiere regulaciones específicas. 1. Expiación por el fracaso moral, sin la cual es imposible acceder a Dios. 2. Revelación que muestre la forma en la cual es necesario acercarse a Dios. 3. Iluminación que penetre y energice al individuo ciego y muerto. Es por esto que, mediante la administración mosaica, se entregan regulaciones detalladas con respecto al tiempo y al espacio del culto en el Antiguo Testamento, regulaciones de tiempo como el día de reposo, el Sabbat y las fiestas, Pascuas,
Pascua, Pentecostés y de los tabernáculos, para regular la semana y el año, y regulaciones de espacio como el tabernáculo en el desierto y el templo en la ciudad, además del sistema de sacrificios que ilustraba la necesidad de la expiación por el pecado para que el adorador pudiera ir a Dios. Todos estos elementos sirven para apuntar a la venida de Cristo, en quien se cumplen todos los sacrificios expiatorios y quien les daba significado, quien ha resucitado como el templo de Dios, en quien y por quien la adoración es aceptable en el nuevo pacto. El patrón de la adoración cambia. Es regulada de forma diferente, ya que llega el tiempo de cumplimiento en Cristo. Sin embargo, mantiene los mismos principios básicos, reflejando a aquel que es adorado al revelarse a sí mismo de forma completa y final en Jesucristo. Por lo tanto, el principio regulador de todo en la vida para todos los miembros de la Iglesia de Cristo que viven bajo la autoridad de la palabra de Dios en unión con Cristo como los hijos adoptados de Dios por el poder del Espíritu, se enfoca en aplicaciones específicas para la vida de adoración corporativa de las congregaciones del pueblo del nuevo pacto de Dios. Así, las Escrituras exigen que los creyentes se reúnan y también indica los elementos y aspectos específicos de su adoración y sus funciones. En términos simples, la adoración debe ser determinada por lo que Dios ha revelado. No debemos convertirla en entretenimiento ni introducir prácticas que no tengan justificación en la Escritura. En la adoración bajo el nuevo pacto, los creyentes entran al verdadero templo por medio de Cristo y se acercan para participar de la adoración celestial. Lo hacen internacionalmente en muchos lugares y con menos regulaciones en cuanto al lugar, aunque esto no significa que no haya tiempos o espacios sagrados bajo el nuevo pacto. No tenemos un registro específico de la liturgia en el Nuevo Testamento, solo se mencionan fragmentos de la adoración congregacional. Sin embargo, algunos componentes reguladores de la adoración de la Iglesia son evidentes. 1. Se ofrece alabanza tanto cantada como hablada, por medio de salmos, himnos y canciones espirituales. Los salmos están dirigidos de diversas maneras a Dios, a los miembros de la congregación y al adorador mismo. Expresan alabanza, oración, lamento, acción de gracias, narración de la historia de la redención y mucho más. Es posible que en el Nuevo Testamento también tengamos fragmentos de los que Plinio el joven denominó himnos a Cristo como Dios, en pasajes como Romanos 8:34, Filipenses 2:6-11, Colosenses 1:15-20. 2. Se ofrece oración en un contexto claramente de adoración. 3. Se lee y se expone la Escritura. Se presume que en las primeras comunidades cristianas, pocos miembros poseían sus propias copias del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la lectura de las Escrituras era lo suficientemente importante para que Pablo instara a Timoteo: ocúpate en la lectura de las Escrituras. 1 Timoteo 4:13. Adicionalmente, se leían los documentos de las Escrituras del Nuevo Pacto. Esto está implícito en las epístolas mismas, donde hay salutaciones para toda la Iglesia, pero también se hace explícito. Por esta razón, las cartas de los apóstoles fueron preservadas y distribuidas junto con los 4 evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. 4. La exposición de las Sagradas Escrituras constituye un elemento integral de la adoración. Cristo dio dones espirituales a pastores, ancianos y maestros para esta tarea por medio del Espíritu. 5. Hay participación de la congregación. Primera a los Corintios 12:26-40 es un pasaje difícil de analizar debido a la disfuncionalidad de la iglesia de Corinto, pero sugiere el uso de dones, cánticos de alabanza y posiblemente de varias exposiciones y aplicaciones de la Escritura. La congregación respondía audiblemente durante el culto diciendo amén, y tal vez
al término de él diciendo Maranatá, Señor ven. 6. Se comparte la cena del Señor con regularidad. Este era el caso al menos en Corinto, probablemente en conexión con una comida. Parece que por motivos sociológicos las reuniones se llevaban a cabo en la tarde, ya que las personas no podían reunirse en el día porque sus amos, empleadores u otros supervisores le exigían trabajar durante ese tiempo. Por motivos cristológicos, las reuniones de adoración se celebraban el primer día de la semana. El contexto en el que se administraba el bautismo parece haber variado según las circunstancias. Como todo en la vida cristiana, lo que no está regulado específicamente por la Escritura, la adiáfora o cuestiones indiferentes, nunca debe tratarse de forma indiferente, sino que debe ser regulado por la aplicación de los principios generales y la sabiduría de la Escritura, y especialmente por el principio de la edificación. Así que mientras hay un cierto grado de libertad con respecto a cómo la enseñanza bíblica sobre la adoración debe aplicarse en nuestro contexto del nuevo pacto, esta aplicación debe realizarse con discernimiento y propósito y con la vista puesta en la edificación de la congregación en Cristo. El Dios Trino es el objeto de la adoración, pero en la adoración por la cual su pueblo lo adora, ellos también encuentran que Él es su supremo gozo, y así experimentan lo que significa glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta 1, Catecismo Menor de Westminster. Para esto es que fuimos creados. Lo que experimentamos al reunirnos para adorar es un anticipo de ello. El experimentarlo sin fin ni pecado es la herencia que los santos anhelan y añoran.